Buscamos en nuestras Biblias Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Amén. Dice así la palabra del Señor. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita allá. Y añadieron: ¿Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, que no perezcas. Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham
y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Como hemos visto, el Señor no solo había venido a visitar a su amigo Abraham, Él también había venido a visitar a Sodoma. Y como el profeta de Dios, Abraham ahora conocía la razón. Dios había venido a destruir a Sodoma, a Gomorra y a todas las ciudades que estaban en la llanura del Jordán. Como vimos la semana pasada, el clamor de estas ciudades se había aumentado tanto y el pecado se había agravado de tal manera que Dios había descendido para traer su juicio sobre ellas. Es aquí cuando Abraham, muy probablemente pensando en su sobrino Lot, intercede por él con el Señor. ¿Destruirás también al justo con el impío? Y vemos a Abraham, quien conociendo obviamente el carácter de Dios, empieza a implorarle. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Quizás falten de los 55. Quizás hayan 40. Quizás hayan 30 allí. Quizás 20. Quizás 10. Y con cada intercesión de Abraham, Dios le responde de la misma manera. No destruiré ninguna de esas ciudades si hallare ciudadanos de ellas que sean justos. El Señor se va, Abraham regresa a Mamre, y es cuando estos dos varones que habían venido con el Señor llegan a Sodoma. Y es lo que sucede con la llegada de estos dos varones a Sodoma, lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y lo haremos viendo tres cosas. En primer lugar, veremos el pecado de los sodomitas. En segundo lugar, veremos la misericordia de Dios para con Lot. Y en tercer lugar, veremos el juicio de Dios sobre las ciudades de la llanura. El pecado de los sodomitas, la misericordia de Dios para con Lot y el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Veamos entonces el pecado de Sodoma. Como acabamos de leer, lo primero que hace Moisés es identificar a estos dos varones que habían venido con el Señor a visitar primeramente a Abraham. Estos, nos dice, no eran hombres, eran ángeles. El Señor se había quedado hablando con Abraham, había enviado sus dos ángeles como sus testigos para confirmar lo que Dios ya sabía, el pecado de esta ciudad. Estos dos ángeles serían los dos testigos requeridos para dejar claro que el juicio que Dios traería sobre estas ciudades no era un capricho suyo. La evidencia estaba clara. El clamor había subido hasta los cielos en contra de Sodoma. Y estos ángeles lo que iban a hacer era confirmar eso. Y Moisés nos dice que los dos ángeles llegan a Sodoma a la caída de la tarde, literalmente en la noche. O, Moisés usando un término muy específico, en la oscuridad, dándonos a entender el estado, la condición espiritual en la que se encuentra esa ciudad. Y cuando llegaron, nos dice Moisés, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Las puertas de las ciudades en la antigüedad eran el lugar en donde dignatarios, en donde los reyes se sentaban ahí para pasar juicios, para administrar justicia, para dar consejos, para hacer negocios. Y ahí nos dice Moisés estaba Lot, a la puerta de la ciudad de Sodoma. La última vez que supimos algo de Lot fue en Génesis 13 y 14. Y en Génesis 13 lo vimos cuando Abraham le dice, escoge la tierra donde vas a morar. Y vimos a Lot en su codicia escoger la llanura del Jordán, rica, como el jardín del Edén. Y empezar a mover sus tiendas hacia Sodoma. Ya aquí en Génesis 19, 15 años después, Lot, aún sabiendo la reputación que tenían los hombres de Sodoma, porque en Génesis 13:13 Dios nos dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, a pesar de que Lot sabe eso y conoce la reputación de estos hombres,
Él ya no vive en tiendas fuera de Sodoma. Ahora él se encuentra viviendo en la ciudad. Ya no es un nómada, no es un peregrino sobre la tierra. Él es un habitante de la ciudad. Y entre el resto de los habitantes de Sodoma, Lot era uno con poder, porque era uno de esos dignatarios, sentado a la puerta de la ciudad. Y lo más probable, pienso yo, es que si él era un extranjero, él no era un nativo de Sodoma, a Lot se le hubiera permitido servir como un anciano en la puerta de la ciudad, probablemente, pienso yo, como agradecimiento de parte del rey de Sodoma por aquel rescate que Abraham había hecho de la ciudad y de las ciudades de la llanura, cuando llegaron aquellos 4 reyes en Génesis capítulo 13, en Génesis capítulo 14, perdón. Y entonces, como agradecimiento, el rey de Sodoma pone a Lot como uno de los dignatarios para que esté ahí pasando juicio. Ningún extranjero podía sentarse a la puerta de una ciudad. Y quizás este haya sido el caso de Lot, la razón por la cual él estaba ahí. Pero fue estando allí, dice Moisés, que Lot pudo ver llegar a estos 2 ángeles. Y como era la costumbre de la antigüedad, Lot entonces se levanta para recibirlos. Ahora, desde mi perspectiva, Lot hace esto no tanto por ser hospedador. Lot lo hace porque él conoce la ciudad en la que vive. Lot conoce la maldad de los hombres de la ciudad. Y ya es de noche, todo está oscuro. Él sabe, como vamos a ver, que no es seguro que estos hombres no tengan un lugar donde pasar la noche. Y fue por eso que les dice en el versículo 2: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Son curiosas esas palabras de Lot. Moisés quiere que nosotros veamos la urgencia en las palabras de Lot. Él los ve entrando de noche a la ciudad e inmediatamente corre a ellos a ofrecerles hospedaje. Pero noten lo que le dice: hospédense en mi casa, laven sus pies, y por la mañana, o sea, literalmente dice el hebreo, y muy temprano en la mañana siguen su camino. Pareciera como si Lot no deseara que estos hombres se queden en la ciudad por mucho tiempo. Pasen a mi casa y lo más pronto posible se van. Los ángeles le dicen a Lot: no vamos a ir a tu casa. Nos vamos a quedar aquí en la calle, literalmente en la plaza, en el centro de la ciudad. Ahí vamos a pasar la noche. Ahora, sabiendo que los ángeles conocen la corrupción moral de la ciudad, porque el Señor los envió, ellos conocen la corrupción de Sodoma. Esta respuesta de los ángeles debemos entenderla probablemente como una prueba para Lot. Ellos están confrontando a Lot. ¿Por qué es que nos estás pidiendo que pasemos a tu casa? ¿Qué es lo que tú sabes de Sodoma que nos estás instando con tanta urgencia que nos vayamos a tu casa? ¿Has osado venir a vivir en una ciudad tan perversa? Lot entonces porfía con ellos, es decir, les insiste fuertemente que atiendan a su petición. De nuevo, ¿qué sería lo que Lot conocía de Sodoma que lo haría hacer tal cosa? Bueno, los ángeles terminan accediendo a la petición de Lot. Y estando en su casa, como leemos en el versículo 3, Lot les prepara un banquete. Pero lo que Lot temía terminó ocurriendo. Aparentemente alguien más había visto a estos 2 varones no solo entrar a la ciudad, sino entrar en la casa de Lot. Y escuchen de nuevo lo que dice Moisés en el versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. De nuevo, Lot conocía muy bien desde hacía mucho tiempo, desde hace 15 años que vivía en Sodoma, la reputación de los hombres de Sodoma. Eso fue lo que lo hizo hospedar a estos 2 visitantes con tanta urgencia. Pero cuando Lot pensó que
que el peligro había pasado, de pronto su casa se ve rodeada por los hombres de la ciudad. Y ese término hombres no es un término genérico para hablar de gente, incluidos hombres y mujeres. No, en el original ese es el término para describir al sexo masculino. Lo que Moisés nos está diciendo con toda claridad es que de pronto Lot tiene a los hombres de Sodoma rodeando su casa. Por eso es que Moisés hace ese énfasis. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Moisés quiere que entendamos que estos eran los hombres exclusivamente que vivían en Sodoma. Ese es el énfasis en la repetición que está haciendo Moisés ahí. Todos los hombres de la ciudad ya sabían que dos varones habían entrado a la casa de Lot. Y desde el más joven hasta el más viejo de los hombres se van a la casa de Lot y le dicen: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Ya sabemos que están allí. ¿Dónde están? Sácalos para que los conozcamos. Y ya veremos dentro de 2 semanas cómo algunos han querido tergiversar este pasaje. Pero lo que debemos entender es que Moisés quiere dejar muy claro que el deseo de los hombres de Sodoma no es simplemente conocer formalmente a estos dos varones. No es que ellos quieren saludarlos e intercambiar números de teléfono, de contacto, de WhatsApp para mandarse mensajes. Eso no es lo que ellos quieren. Ellos desean algo perverso. En el original ya habíamos visto este término yadá, conocer. Lo vimos en Génesis capítulo 18. Da a entender un conocimiento íntimo. Lo vimos en Génesis 4:1. Que nos dice Adán, y Adán conoció a su mujer. ¿Y cuál fue el resultado de ese conocimiento? Que Eva concibió a Caín. Un conocimiento íntimo, sexual. Bueno, es en ese mismo sentido en el que lo está usando Moisés aquí. Lo que Lot sabía es que los hombres de Sodoma eran perversos y que su costumbre, desde el más joven hasta el más viejo, era el homosexualismo. Y niños, lo que eso significa es que hombres desean estar con un hombre como si fuera su esposa. Es algo perverso delante de Dios. Por eso es que Moisés enfatiza que eran los hombres de Sodoma los que rodearon la casa de Lot. Como era su costumbre, lo que ellos querían era tener relaciones sexuales con estos dos visitantes. En su maldad, en su odio por el Creador, quien les había creado a ellos como hombres para estar con una mujer en matrimonio, estos hombres vivían en Sodoma rebelándose contra el Señor, deleitándose en una perversión sexual. Este era el clamor que había llegado hasta el Señor contra Sodoma y Gomorra. El pecado que se había agravado en extremo en la ciudad. Imagínense la clase de ciudad, desde el más joven hasta el hombre más viejo. Todos, dice Moisés, se habían corrompido de esta manera. Todos practicaban el homosexualismo. Lot entonces sale de su casa, obviamente no sin antes cerrar la puerta. Él sabe el peligro. Lot sabe que si deja la puerta abierta van a entrar. Le van a hacer daño a estos varones. Entonces Lot les implora que no hagan tal maldad. Lot tiene algún concepto de lo que es correcto. Y él sabe que eso que se practica en la ciudad donde él vive, a la ciudad que, como veremos dentro de 3 semanas, él ama, que eso es una maldad. Ese término maldad en el original implica algo que es grave, algo perverso, algo maligno. Lot sale y les dice: no hagan tal maldad, algo tan perverso, no lo hagan.
Eso está mal. Y si nos quedaban dudas de que este conocer implica algo sexual, noten lo que les dice Lot en el versículo 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. El mismo término, yadá. Ellos no han conocido varón. Ustedes quieren conocer a estos varones. Mis hijas no han conocido varón. Ellos no han tenido relaciones sexuales con un hombre. Son vírgenes todavía. Aún no se han casado con los prometidos. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Definitivamente, si no es porque el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que Lot era justo, como veremos también dentro de 3 semanas, pensaríamos que Lot es igual de perverso que estos hombres de Sodoma. Ofrecer a sus hijas para que fueran violadas, para salvar a estos varones de sufrir tal acto de perversión por parte de los hombres de Sodoma. Lo más piadoso hubiera sido morir con las botas puestas. Aquí yo me mato con todos ustedes, pero no les voy a permitir hacer tal maldad. Voy a proteger no solo a estos varones, sino a mi familia también. Pero Lot ofrece a sus hijas para que las conozcan, para que las violen, para que se desquiten, para que saquen ese deseo perverso que tienen por tener una relación sexual con estos hombres. Los hombres de Sodoma claramente no desean mujeres. En su rebeldía de nuevo contra el Señor, ellos desean tener relaciones con estos hombres y vean lo que hacen. Inicialmente desprecian a Lot. En el versículo 9 le dicen: tú eres un extraño en Sodoma. Tú no eres un ciudadano. Aquí te pusieron porque tu tío nos salvó hace muchos años. No vengas a decirnos cosas a nosotros. Pero lo que más les molesta a los hombres de la ciudad fue el juicio que Lot pasó de ellos, de lo que ellos estaban deseando hacer. Tú no eres ciudadano y a pesar de que te sientas en la puerta de la ciudad, no te vamos a reconocer como juez. Tus juicios sobre lo que nosotros estamos deseando hacer tampoco los vamos a aceptar. ¿Cómo que maldad? Nos estás acusando de que esto que estamos sintiendo en nuestro corazón, este deseo que tenemos está mal. No te vamos a aceptar eso. ¿Quieres que nos dice en el versículo 9? Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Si queríamos hacer algo malo, ahora te lo vamos a hacer a ti peor. Esta, mis hermanos, es la respuesta del pecador en su rebeldía contra el Creador. Esa es la rebeldía del hombre en su pecado. ¿Cómo te atreves a decirme que lo que yo hago está mal? ¿Cómo te atreves a decirme que esta práctica que yo tengo en mi vida es pecado? ¿Quién eres tú para juzgar? Bueno, ¿qué hacen los ángeles cuando ven el peligro en que está Lot? Abren la puerta, lo toman, lo meten, cierran la puerta y hieren a estos hombres de Sodoma con oscuridad. Versículo 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Así de irracional y rebelde, mis hermanos, es el corazón del hombre natural. Una persona racional, recuerden, el pecado es locura. Una persona racional hubiera pensado así: yo estoy tratando de hacer algo, y por tratar de hacer esto que quiero hacer, ahora estoy ciego. Mejor paro, ¿verdad? Eso es lo que una persona racional hubiera pensado. Pero la rebeldía y la perversión de estos hombres era tal
que a pesar de haber quedado temporalmente ciegos, porque el término ahí es algo temporal, una oscuridad temporal, aún así se fatigaban, dice Moisés, buscando la puerta. ¿Con qué propósito? Bueno, para tener relaciones sexuales con los varones. Esta es la ceguera, mis hermanos, en la que se encuentra el hombre natural en su rebeldía contra Dios. Nada iba a detener a estos hombres en su deseo de pecar contra Dios. Nada, ni la ceguera. Tal era la maldad de estos hombres. Tal era el clamor que había llegado delante del Señor. Pero Dios iba a tener misericordia de Lot. Y este es el segundo punto del sermón. Como dijimos, Lot conoce muy bien la maldad y el pecado de Sodoma. Lo que Lot no sabía, a diferencia de Abraham, es lo que Dios pensaba hacer con la ciudad. Lot no lo sabe. Fue hasta después del rescate que hacen los ángeles de él, cuando él está siendo atacado, que él se entera de lo que Dios tenía pensado. Versículos 12 y 13. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. En su misericordia, Dios iba a salvar a Lot del juicio venidero. Pero no solo a Lot. Dios salvaría a cualquiera que fuera su pariente. ¿Tienes aquí a alguien más? Bueno, los que estaban con Lot ahí eran sus hijas, su esposa y sus yernos. Hombres de Sodoma también. Ya veremos y pensaremos y preguntaremos cuál sería el discernimiento de Lot para darle a sus hijas hombres de Sodoma. Pero Lot, oyendo la advertencia de los ángeles, entonces va a sus yernos, dice el versículo 14. Les dice: levántense, salgan de aquí, Dios va a destruir la ciudad. Y se nos dice: mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Realmente nosotros no conocemos, ni se nos dice en ningún lugar en la escritura, la reputación de Lot con sus yernos. Pero por lo que se nos dice aquí, no era muy buena. O estos yernos eran tan perversos como los demás hombres de Sodoma, que escuchando del juicio de Dios sobre la ciudad, dijeron: eso es imposible, Dios no va a hacer nada. Dios no es tan justo. Dios no aborrece el pecado. O tenían a Lot como un hombre tan poco serio que era imposible creer sus palabras. Y pensaban que simplemente se estaba burlando. Lo que sí es cierto es que para ellos Lot estaba molestando, según ellos, y no le hacen caso. En todo esto pasan varias horas, empieza a amanecer, y los ángeles entonces toman a Lot y le dicen en el versículo 15: levántate, toma a tu mujer, tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. El juicio de Dios viene llegando el nuevo día. Es por eso que le insisten a Lot que tome a su esposa, a sus hijas, y que huyan de la ciudad. Sin embargo, Moisés nos deja claro que Lot parece dudar. Noten el versículo 16. Lot se detiene. Es como si los ángeles estuvieran empujando a Lot: váyase. Y Lot no quiere irse. Los ángeles entonces tienen que tomar a Lot, a su esposa, a sus hijas por la fuerza y sacarlos de la ciudad. Dentro de 3 semanas veremos qué es lo que está sucediendo con Lot. Pero por ahora lo que debemos tener claro es que la razón para sacar a Lot de la ciudad es, como se nos dice en el versículo 16, la misericordia de Jehová para con él. Lot no merecía ser salvado. Todo esto que está ocurriendo es por la misericordia de Dios para con él. Fue esto, la misericordia de Dios, lo que evitó que Lot fuera consumido por el fuego de Dios. Y ya fuera de la ciudad, entonces los ángeles vuelven a advertirle a Lot: escapa por tu vida, no mires tras ti, o sea, no vuelvas a ver para atrás.
ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero de nuevo vemos a Lot dudar. Por favor, no permitan que yo vaya al monte. No me digan que vaya allá. Yo creo que voy a perecer si voy para allá. Dios lo está salvando a él. Dios lo está sacando de la ciudad. Le está diciendo vaya al monte para que no sufra el castigo. Y Lot duda en su incredulidad. No, yo no quiero ir al monte. El corazón de Lot está deseoso de una ciudad. Él ya sabe que las ciudades de la llanura van a ser destruidas por Dios. Y aún así desea huir a otra ciudad. Y su deseo es ir a Zoar, una pequeña ciudad cerca de Sodoma. Y eso es lo que Zoar significa, pequeña. Por eso Dios le dice, Lot le dice, ¿no es ella pequeña? Ahí probablemente lo que está pensando Lot, el pecado no debe ser tanto como en Sodoma, porque es chiquitica. Permítame ir ahí, el pecado no es tanto. Como escribió Hughes, ni siquiera el azufre iba a ser un peregrino de él. Él debía tener su pequeña Sodoma si la vida iba a ser soportable. En su misericordia Dios le concede el deseo a Lot. Le promete no destruir Zoar hasta que él llegue ahí. Y en lo que Lot está oyendo, viene entonces el juicio de Dios sobre Sodoma y las otras ciudades de la llanura. Y ese es el tercer punto. El juicio de Dios sobre Sodoma. Versículos 24 al 26. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Algunos tratan de explicar lo que sucedió aquel día en Sodoma y en aquella llanura de una manera naturalista. Y afirman que probablemente lo que sucedió fue un evento sísmico o un evento volcánico que entonces consumió con fuego aquellas ciudades. Pero el testimonio bíblico, mis hermanos, es muy claro. La destrucción que vino sobre Sodoma y Gomorra vino de parte de Dios. Esto no fue algo natural, algo que sucedió así por casualidad. Esto es el juicio de Dios. Vino de parte de Él. Fue el Señor quien hizo llover. Ya no agua como en los tiempos de Noé, sino fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Usted dice, esto vino de parte de Jehová desde el cielo. Cualquier interpretación materialista queda evidentemente refutada con las palabras de Moisés. Y tal fue la destrucción que trajo Dios en su juicio sobre estas tierras, que no solo murieron los habitantes, todos, dice, pero también murió todo lo que iba a crecer en esa tierra. El fruto, todo quedó destruido. Nada quedó vivo sobre la llanura del Jordán. Dios había enjuiciado a los habitantes de Sodoma y los había encontrado culpables. La evidencia era clara. Los hombres de Sodoma eran verdaderamente malos y pecadores contra Jehová en gran manera. No quedaba duda entonces que la pregunta retórica de Abraham era cierta. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. De nuevo, el juicio de Dios sobre Sodoma no había sido un capricho divino. No fue que Dios vio a los sodomitas y dijo, estos me caen mal. Cae fuego y azufre sobre ellos. No. Nuestro Dios es un Dios justo y santo. En Él no hay injusticia. Todo lo que Él hace, lo hace basándose en su perfección. Y este juicio sobre Sodoma y Gomorra demostraba que Dios siempre hace lo justo.
Dios le había demostrado a Abraham que su juicio sobre aquellas ciudades era así. Ellos realmente eran pecadores en gran manera, rebeldes y perversos, y merecían el castigo divino. Pero qué terrible la esposa de Lot. Una mujer muy probablemente también originaria de Sodoma. Con su corazón puesto en las cosas de esta vida. Después de haber oído aquella advertencia de los dos ángeles, escapa por tu vida, no mires para atrás. Ella, aprovechando que su esposo iba delante de ella, ella se detiene y se vuelve hacia Sodoma. ¿Por qué razón lo hizo? Bueno, Jesús nos lo explica a nosotros. En Lucas capítulo 17, hablando de lo que iba a suceder cuando Él regrese una segunda vez. Y a sus discípulos les dijo: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. La esposa de Lot quedaría inmortalizada no por su piedad, sino por su amor por las cosas de esta vida. Ella era una esposa, dijo un autor, tras el corazón de Lot, pero sin la gracia. La razón para detenerse cuando escapaban de Sodoma era su amor por la ciudad, su amor por las cosas de esta vida, por sus posesiones, por los tesoros que había hecho aquí y ahora. Por eso se detuvo. Y por no haber atendido la instrucción que había venido de parte del Señor, en aquel momento lo perdió todo y se convirtió en una estatua de sal. Mejor muerta, pensó ella, que sin las cosas que llenaban mi corazón aquí. Qué triste. Su Dios no era Jehová, sino la vanidad, y pereció. Como veremos en 3 semanas, así, mis hermanos, están viviendo muchos que dicen ser cristianos. Muy probablemente al día siguiente Abraham quiere ver lo que Dios ha hecho con Sodoma y aquellas ciudades, y entonces decide regresar al lugar donde había estado hablando con él. Y se nos dice en el versículo 27: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Dios había cumplido todo lo que le había dicho a Abraham que iba a hacer. Lo único que se podía ver era humo. Pero ¿y Lot? Probablemente Abraham haya querido ver qué había pasado con Lot, su sobrino. Por eso fue allí. ¿Habrá escapado del juicio de Dios? Y Moisés nos deja claro que sí. Y nos dice de nuevo la razón por la cual Lot escapó del fuego que había caído sobre aquella ciudad. Así, cuando destruyó Dios, versículo 29, las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. La intercesión que había hecho Abraham por su sobrino Lot delante del Señor había sido aceptada por él. Dios se acordó de la oración de su amigo y salvó a Lot de su juicio. De nuevo, el juez de toda la tierra había hecho lo que es justo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, mis hermanos, en primer lugar, reconociendo la gravedad del pecado. El pecado es maldad, es grave. Ciertamente alguno puede leer un pasaje como este y entender lo que hemos expuesto en esta mañana y pensar que
La única razón por la cual Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra fue por esa perversión sexual que caracterizaba a los hombres de estas ciudades. Pero debemos recordar que la Biblia acusa a Sodoma de muchos otros pecados. Los vimos hace 2 semanas. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ezequiel 16:49. Los hombres de Sodoma no eran solo culpables de un solo pecado. El juicio de Dios vino sobre estas ciudades por su rebeldía contra el Señor, que se manifestó, claro, como homosexualismo, pero también tenía otras manifestaciones en la ciudad. La opresión de los débiles, el ocio. Trabajen, ese es el mandamiento del Señor en Génesis. No, ocio, vagabundería. El más grave de ellos quizás es el homosexualismo rampante. Pero ellos eran culpables de muchas otras cosas. De nuevo, ¿qué dice Santiago 2:10? Usted viola un mandamiento, se hace culpable de toda la ley. Todo pecado, dijo el apóstol Juan, es un crimen. Todo pecado, desde el más pequeño a nuestros ojos hasta el más grave. Y yo no estoy diciendo que no haya gravedad en los pecados. Sí, desde mi concepción bíblica, hay pecados que son más graves que otros. Pero todo pecado es pecado. Y Juan dice que todo pecado es un crimen. Primera de Juan 3:4 dice: el pecado es infracción de la ley. Y eso es un crimen y merece un castigo. El homosexualismo, el asesinato, la idolatría, la mentira, la desobediencia a los padres, la envidia, la codicia, los pleitos. Todo eso es pecado. Y todo eso, dijo Pablo en Romanos capítulo 1, es digno de muerte. ¿Por qué? Porque es cometido contra Dios, que es un Dios santo. Entonces no podemos caer en la trampa de categorizar pecados. Y decir, bueno, yo voy a mentir, de por sí no es tan grave. No, todo pecado es grave, porque es un pecado contra Dios. El pecado, entonces, hermanos y amigos, no es algo con lo que nosotros debamos jugar. Con el pecado, mis hermanos, no se juega. No chineen pecados en su vida. No los alimenten. No los cuiden. Mátenlos. Todo pecado, mis hermanos, acarrea el juicio de Dios porque es un crimen contra Dios. Si usted está jugando con algún pecado, con la mentira, mintiéndole a su esposa, a sus hijos, a su jefe, si esa es su costumbre, la codicia, la ira, el rencor contra alguien, la pornografía, o si usted está jugando con cualquier otro pecado, su deber es entender que Dios no va a dejar eso sin castigo. Su maldad clamará contra usted delante del Señor. Y si usted es verdaderamente de Cristo, Dios no lo va a dejar a usted sin disciplina, porque el pecado es grave. No juguemos entonces con el pecado. Seamos serios, comprometidos con la mortificación de nuestra carne. Como dice Romanos capítulo 8, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y lo contrario es cierto también. Si no hacemos morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Porque como también dijo el apóstol Juan, el que practica el pecado, el que tiene una vida
en donde practica, en donde el pecado es algo habitual, es del diablo, no es de Dios. Entonces, mis hermanos, no le demos entrada al pecado. No lo alimentemos. Más bien luchemos contra él. ¿Cómo? Con los medios de gracia que Dios nos ha dado. No solo yendo al Señor en oración para clamar por más gracia, para luchar, para tener más discernimiento. Leyendo la Biblia para tener mayor conocimiento de lo que Dios pide de nosotros. Tener mayor temor del Señor. Congregarnos con la iglesia para adorar a Dios, para exponernos a la palabra. Participar de los medios de gracia como la cena del Señor también. Mis hermanos, todo eso el Señor nos lo da para fortalecer nuestra fe, para poder luchar contra el pecado. Pero si no hacemos esto, estaremos débiles y caeremos. En segundo lugar, debemos alabar a Dios por su misericordia para con nosotros. Dios salvó a Lot por la intercesión de Abraham, por pura misericordia. Bueno, mis hermanos, Dios nos dio a nosotros un muchísimo mejor. Hebreos capítulo 8 le llama el gran sumo sacerdote. A Jesucristo nos dio Dios. Y Jesús dijo en Juan 11 que Dios siempre le escucha. Yo sé que tú siempre me oyes. Y en Juan 17 Él oró por nosotros. Y fue por la obra de Cristo perfecta en la cruz, viniendo esta vida, viviendo esa vida que nosotros habíamos rechazado en nuestra rebeldía contra el Creador, buscando más y más pecados. Y Cristo viviendo la vida perfecta y justa que Dios requería y muriendo en la cruz para crucificar, para morir por esos pecados. Él nos dio vida a nosotros. Y Dios tuvo misericordia y nos salvó. Y como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 1:10, Jesús nos salva de la ira venidera, del juicio que viene. Como salvó a Lot, pero de un juicio terrenal, temporal. Por medio de Jesucristo y su obra perfecta, Dios nos salvó a nosotros de la ira venidera. Y finalmente, usted que nos acompaña aquí en esta mañana, y ustedes hijos también que están aquí con nosotros, ustedes deben saber que Jesús habló de un juicio mucho más devastador del que cayó sobre Sodoma. El juicio sobre Sodoma fue algo local. El juicio del que Jesús habla o habló antes de partir fue un juicio mundial. Algo devastador. En Lucas capítulo 17, Él habla de un juicio mundial que vendrá repentinamente sobre los hombres. Y Él dice esto: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo está viviendo usted su vida hoy? Hijos, ¿cómo están viviendo ustedes sus vidas hoy? ¿Cuál es su mayor preocupación? ¿Las cosas de esta vida? ¿O ponerse a cuentas con su Creador por su pecado? Usted está más preocupado por las cosas de esta vida. Ese día lo tomará usted por sorpresa y perecerá. Es por eso que el Señor nos llama a todos el día de hoy a arrepentirnos de nuestros pecados y a venir a Él en fe y en arrepentimiento y ver que en Él hay misericordia.
por medio del profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 16. Ustedes saben qué es lo que habla el profeta. ¿Cómo es que él predica el evangelio? Hablando de la restauración de Sodoma. Dios puede restaurar su vida. Dios puede restaurar su vida. Venga a Él, arrepiéntase de sus pecados y confíe en Jesucristo y sea salvo del juicio venidero. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Difíciles palabras nos has hablado hoy. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra maldad. Te pedimos perdón, Señor, por tomar el pecado con tanta liviandad. Por no aborrecerlo, Señor, como tú lo aborreces. Por ser tan negligentes, Señor, en nuestro trato con nuestra carne. Oh, Señor, perdónanos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a ser cada día más santos. Tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude por medio de tu palabra a llevarnos vidas cada día más rectas y santas. Y, Señor, que tu Espíritu Santo hoy confronte las almas de aquellos que no conocen a Cristo. Que ellos puedan entender la gravedad de su condición delante de ti sin Cristo. Y que puedan ver, Señor, que tú restauras en Cristo Jesús a pecadores como nosotros. Y que en Cristo hay esperanza para el pecador. Oh Padre Santo, salva a nuestros hijos. Salva también a aquellos que has traído hoy en esta mañana. Y hazlo todo, Señor, para tu gloria. En nombre de Jesús oramos. Amén.